Buenas tardes, alumnos y alumnas. El día de hoy vamos a hablar acerca del deporte como fenómeno social. Esta clase va dirigida a los cursos complementarios en Fundamentos de Administración Deportiva y Bases de Entrenamiento Deportivo, aparte del programa técnico en ejecución de eventos deportivos y recreativos del SENA. Entonces, vamos a hablar del deporte como fenómeno social. Y vamos a hacer un concepto, básicamente conceptos sencillos y sobre unos autores y la clasificación también sobre unos autores. Entonces nos dice que el deporte es uno de los fenómenos más importantes en la sociedad. Es un elemento influyente en la cultura popular, moviliza energías, medios de comunicación y mueve dinero en gran cantidad. La primera pregunta que ustedes van colocando en su cuaderno, por favor, si lo van alistando, es: ¿ustedes cómo creen que esté afectando el deporte en este momento nuestro país con esta pandemia? ¿Y cómo se estaría afectando a nivel mundial? Esa es la primera pregunta, la cual ustedes ya en su cuaderno, por favor, van colocando, van llenando su nombre, municipio, el programa en el que están. Y la primera pregunta es esa: ¿cómo mueve el deporte en estos momentos? ¿Cómo se mueve? Si está estancado, si está activo. ¿Cómo creen ustedes que está en este momento gracias a esta pandemia mundial? Sigamos hablando. La política y el deporte. Entonces la política y el deporte habla acerca de detalles que tiene la politización con el deporte. Para algunos casos, el deporte tiene que ver con el nacionalismo, con nuestra selección, con las cosas que tienen que ver con nuestro país. Pero la política se inmiscuye en esas cosas a veces de manera no personal, sino que lo hace con algún interés. Seguidamente aparece el deporte y la educación. El deporte y la educación son dos cosas que van de la mano. Esto no es el agua y el aceite, es el café con leche de la sociedad. Si hay deporte, si hay educación, el deporte va a venir bien estructurado para las demás elecciones, para fluir hacia el futuro. Si el deporte no va de la mano con la educación, puede que los resultados no vayan a ser los esperados. Aquí tenemos unas definiciones, tres sencillas, del señor Cajigal, donde dice que el deporte es diversión liberal, espontánea, desinteresada. Donde el señor Parvelas dice que la situación motriz de competición es institucionalizada. Es una definición del deporte del señor Parvelas. Y el portugués Oliveira dice que conjunto de actividades físicas de carácter lúdico, sujeto a normas, bajo una competición. La segunda pregunta es: ¿cuál de estas definiciones se identifica con lo que ustedes creen que es el deporte? ¿Cuál de estas definiciones es la que ustedes creen que se suma o se adhiere a lo que ustedes creen que es el deporte? El deporte también tiene una estructura, que para Colombia, en este caso, tenemos el deporte estudiantil, deporte social comunitario y deporte asociado. En el deporte estudiantil está el deporte escolar y el universitario. En el deporte social está la organización voluntarias y la práctica informal. Y el deporte asociado es donde está todo, básicamente todo el deporte, que es el convencional. La mayoría de prácticas deportivas están aquí. Y el deporte paralímpico que se unió hace poco según los parámetros del Comité Olímpico Mundial. La identidad del deporte. La identidad habla acerca de la más mínima entidad donde está un niño, digamos en un club, o una persona asociada a un club, hasta el nivel de la selección. Es decir, eso se identifica a una persona en el deporte. Nuestro deporte o el deporte a nivel mundial nos da una identidad. Como cauce de la despolitización, eso es lo que fuimos hablando al comienzo, en deporte y política, habla acerca de cómo la atención de la política puede que haga un desvío acerca de momentos importantes de la sociedad. Entonces la política a veces con el deporte desvía la atención. Como papel en bien social y como acción unificadora donde el deporte contribuye a la eliminación de barreras sociales. Esta es la estructura de nuestro siglo, en el siglo XX, donde habla de la actividad física, es el deporte, la recreación y la educación física. Esos son los tres entes que están estructurados en el siglo XX. Por último, la educación física y el deporte. Nos dice que para el deporte sea educativo se debe utilizar una pedagogía constructiva que centra su importancia en el proceso y no en el resultado, y se sirve de deporte como medio para desarrollar los aspectos antes mencionados. ¿Cuáles son esos aspectos? La psicomotricidad, la cognitividad y los aspectos afectivos sociales.
Entonces este cuadro es importante hablando de la educación física y el deporte. Deben ser importantes. La presentación del docente Alexander Lesmes y muchas gracias por su tiempo. Muy amables.